Unas rutas ya desaparecieron, a mí me llamó la Sí. atención y sí, no que me ha dolido, pero chinga, la nostalgia de esta, la famosa ruta 35, que era de los Martínez Chavarría, que ese terreno era de ellos, es un terreno que está en Lincoln y San José, aquí en Monterrey, Colonia Valle Verde, o San Francisco Eran de los de Asís. color tipo negro, rojo y Había azul varios. o algo así, ¿no? Tenían un azul muy, muy La curioso. ruta ¿No era 35, ese? no, ahí te va. La primera que yo me acuerdo era la ruta 35, que de repente había una ruta que llegaba, o sea, que te decían, paso por aquí, y Sí. otras que, aunque era la misma ruta, se dividían las rutas Ujú. en dos. Era de rojo con azul. La ruta 35 luego hizo ruta 2 y la ruta le pertenecía a la ruta 23. Que era el La negro ruta, con rojo el 2, ¿no? no, el 2, el nuevo con rojo era la ruta 4, güey. Oye. La ruta 2 No andaba cerca eran de... beige, crema con naranja, una franja naranja. O sea, era el mismo camión, obviamente, Sí. con la misma tipografía, pero la ruta 35, que era como del centro a Valle Verde, la ruta 2, que duraba 24 horas, que fue Ah, es cierto, 24 horas, ya me acordé, pasaba por todo Maderos y iba a Guadalupe. Sí, exactamente, sí, sí. y era así Era como naranja, dice. pero era de color beige. Ruta 25 era de color azul, y la 23 también, pero un azul diferente, era como celeste con azul. Ese de 24 horas recuerdo que también traía como una especie sí, de luz tipo sirena. Sí, ¿Cómo no sé cómo se llama? Pero bueno, y a veces ya llegaba un momento en que había un policía, iba en el camión. Porque como sí, era 24 horas, era en la noche, en la madrugada, sí, sí. yo a veces lo tomaba ese camión para acercarme, ya ves que no traía muchas ganas de caminar. Ya me acercaba a la Y y yo ya me iba caminando a San Nicolás. El tema es que sí era cada media hora, cada hora pasaba ese camión, ¿no? O sea, que sí cruzaba, iba hasta la Expo y Sí, regresaba hasta acá, hasta Lincoln. sí, era una ruta muy, muy larga. Sí, Que ya después, bueno, en aquel tiempo eran los de camiones de trompa, sí, que eran las rutas más largas, ese y el Ruta 3. claro. El Ruta 3 y luego también salió El Ruta el 1, Ruta 1, bueno, el Ruta 1, pero el de San Nicolás, del TEC. había dos. Sí, Que lo tomé un chingo de tiempo. Ruta 1 directo, que y ese venía de San Nicolás y su última ruta era en el Estado Tecnológico, pues ujú, por ahí pasaba y regresaba. regresaba. Y el Ruta Central, Central. que ese era para los que íbamos a la prepa 7, ese nos dejaba en la prepa 7, porque venía por universidad Hacia y San volvía Nicolás a sacar agarraba la avenida central. otra ruta. Ujú. Había un Ruta 1, pero era Guadalupe a Podaca. Pero ese ya salió en los 90, más o menos. Sí, Que era el recorrido casi como el Ruta 3 en Guadalupe. sí. Pero ya para San Nicolás, ahí por Churubusco, agarraba hacia Rómulo Garza, hacia el oriente, hacia La Ujú, Fe, para ujú. aquellos lados, desde Apodaca, ya hasta así iba. Pero sí, era una ruta muy larga, que ya después empezaron a sacar las periféricas, Sí. que según esto no tocaban el centro, que eran por la periferia de Monterrey, por Sí, eso sí, las sí, claro. periféricas. Pero me acuerdo mucho de los camiones, para mi rumbo era el 110 y el 102, que ahorita es el 116, el Sadavidrio, Ujú. pero eran dos rutas, me está Mira, el 35. rojo con azul. El 110, pues venían de la Talaverna, salían y el 102 igual, pero ya cuando entraban agarran Rómulo Garza, después las Américas, y luego se metían ahí en las industrias del vidrio, pero la de acá que están más cerca hacia Monterrey. Pero el 102 se metía entre la colonia y el 110 salía por Gustavo Sada Paz y salía hacia Ruiz Cortines. Y el Ujú. 102 daba todo el recorrido y ahí en el centro también hacían otro recorrido. Ahí estabas esperando porque eran el mismo color, eran blancos con verde. Ujú. Y ya nada más estabas viendo, dice 102, bueno, este es, o el 110. Y había los 122 también, eso eran blanco con azul. Que pues había unos que era el vidrio, que era el que agarraba yo, porque ese pasaba enfrente de mi casa. Ujú, ujú. Ahí por la calle esa. Pero entraba por la industria del vidrio, la del Oriente, y daba toda la vuelta y luego ya salía por la estancia y luego volvía a agarrar Rómulo Garza y ya salía su ruta por la Monumental y el centro y Ujú, la chingada. ujú. Pero había un camión que tal vez muchos no se acuerdan, pero es Ruta 100. Había un Ruta 100 aquí en Monterrey. Era de Guadalupe a Monterrey, de la Colonia La Luz, o la América Obrera, por esa zona de Guadalupe y por Ruiz Cortines y las Américas. Sí. Ahí salía de esa colonia y se iba por la Lindavista, Ok. Avenida Lindavista y luego Miguel Alemán, y ya de Miguel Alemán pues ya agarraba al centro, güey. Ya, Ese estaba chido también, pero también tardaban mucho en pasar, ya. era el detalle. Yo me acuerdo, es que te digo, yo por esta ruta 35, pues era la ruta que nos llevaba a mi casa. Yo vivía
muy cerca de Valle Verde, que es así como era Villamitras, que son Ajá. colonias, Valle Verde, Villamitras, Mitras Norte, Mitras Centro, son así como muy de la zona poniente de la ciudad. Y esta ruta 35, desde que yo me acuerdo que nací, ahí estaban en San José y Lincoln. Hoy ya es un Esmart. O sea, como que todo este terreno que era de ellos, se lo vendieron al Esmart. Y ahorita es un Esmart 24 horas también. Yo quiero entender que a lo mejor ya la necesidad de la gente que vivía ahí en esa zona de la ciudad ya no ocupaban camión. Es que, fíjate, ahorita recuerdo ese tipo de cosas. Ya cuando llegabas a la terminal del camión, dices, ay, güey, ando bien lejos. Sí. Dices, ya ando bien lejos. El 122 vidrio entraba por las industrias, pero llegaba, había una zona que era terracería, güey, todavía, por aquel lado. Y ya cuando decías, terracería, ya mero entramos allá hacia la colonia, ya vamos a llegar a la casa. Y nos bajábamos y ahí nada más caminábamos unos pasitos para llegar a la casa. Sí. Pero eran, la ruta 100 es el ruta 100, fíjate, ese va al centro, por la Linda Vista. Tienes el ruta 1, nomás es para que la gente sepa, porque ese ruta 1, te digo, compadrito, venía desde el centro de San Nicolás y acababa en el TEC. Sí. O sea, toda la gente de San Nicolás que pudo haber estudiado en el TEC se iban en ese camión y pasaba por la Alameda. Yo me acuerdo, lo que pasa es que antes mi abuela, que platiqué viva por multimedios, para verte desde las Mitras era agarrar ruta 25 y en la Alameda agarrabas el ruta 1. Por ahí de los 80s, pero en los 70s, 70, o sea, a principios de los 80s, tienes que agarrar el ruta 18 o 17, no sé qué sí. fue a ti también, que eran de los del santuario y todo eso. Es correcto. O San Pedro, si iban a romper el San Pedro. Sí. Yo esos camiones los agarraba, fíjate ahorita, porque eran de la misma empresa. Sí. Porque la diferencia era de que todos los camiones, el chofer te cobraba y te daba el boleto. Un boleto, claro. Y el ruta 1, 17, el 18, tenían una anforita. Ya y tú le echabas el dinero. Sí. Le echabas el dinero y te pasabas. Que muchas veces no traías, no completabas y aventabas la feria. Sí. A mí nomás una vez me cacharon. Digo, normalmente para no evitarte la pena de que no pagabas de menos, nomás una vez, le falta. Digo, cabrón, ¿cómo supo este güey? Porque sí le aventé chingo monedas. Sí. Entonces, ya traté de nunca hacer eso. Y esos camiones, yo porque nosotros íbamos al estadio Altec y al Universitario, ahí está el Ruta 1. Pero es el Ruta 1 que se llamaba Circunvalación, no es el que yo digo. Esta era la Ruta 1 antigua, se llamaba Circunvalación, el 102, güey, fíjate. Bueno, nosotros agarramos el 122 y nos bajamos ahí en la Monumental, cuando íbamos al estadio. Sí. Nos bajamos en la Monumental y agarramos el Ruta 1. Y nos dejaba ahí en el TEC. Sí. Pero cuando íbamos al Universitario, agarramos el 17 o el 18 porque se metían por Pedro de Alba. Güey. Claro. Te dejaban pues ahí prácticamente en la puerta del del estadio. estadio. Ahí fíjate, está. El San Pedro es el 130. Y esos eran los de la anforita. En aquel tiempo era, para bajar del camión era de estirar el cordel y tenía una campana que sonaba como las de box. Sí, claro. Y luego hizo más como más modernos que nomás le picabas un botón y era una alarma. No, antes también todavía era un cordelito, pero más como de plástico, es que se regresaba. Sí, me acuerdo. Pero también tenía una alarmita. A mí el último porque yo me subí los camiones como hasta los 20 años, por ahí, 21 años, usaba metro. Ahorita te digo por qué dejé de usar el camión. Le aplanabas el botón y ya te bajaba. Pero eran los botoncitos que estaban en la parte del techo, güey. Sí, exactamente. Sí. Resulta ser... Como de chichita. Te voy a hablar como de los años 89, 90 más o menos, que fue cuando dejé de usar el camión, no por mamador, sino que yo me acuerdo, te voy a dar un ejemplo, yo estudiaba odontología y yo trabajaba en las noches en un lugar que se llamaba El Derby, que estaba acá por San Pedro, muy pegado a San Pedro 400. Ajá. Que era, pues sin límites, era el Cortijo San Felipe, ahí hacían corrida de toros enfrente de la iglesia de San Francisco. Ahí estaba el Derby. Era Vasconcelos y no me acuerdo cómo la otra calle. Y me acuerdo que en aquel tiempo agarrábamos el taxi libre, güey. Cuando no teníamos chance de agarrar el camión porque hacía 1 hora y media, el taxi hacía 15 minutos. Del Bat Club para arriba estaba a 5 minutos el lugar donde yo trabajaba. Y costaba 50 pesos, me acuerdo, que era una lana, 50 pesos de medicina ahí. Y el camión te costaba a lo mejor 10, 15 pesos.
Cuando entra el ecotaxi, güey, el primeros ecotaxis, Los que ya traían taxímetro. taxímetro nos cobraba 10 pesos, güey. Exactamente de medicina ahí. Entonces decíamos, no, güey, mejor un ecotaxi. Ni siquiera camión. Es que es cierto, en aquel tiempo tú le preguntabas al taxi, oye, ¿cuánto me cobras de aquí a tal lugar? Y ellos hacían como que la cuenta, siempre Sí. salían diferentes. Sí, claro. Sí, sí. No, pues te cobro tanto. Ah, bueno, Sí. ya te trepabas. Pero eran los taxis, los grandotes, Los, los Impala. los LTD o Sí. Impala o hasta Gran Marquís, que ellos, como tú lo comentas, como era, se llamaba sitio, De sitio, estaban, sí. hacían guardia en el sitio, el taxi lo agarrabas, te digo, y me acuerdo, pues estamos hablando que en carro, en aquel tiempo que no había tanto tráfico, eran 20 minutos de medicina allá a San Pedro. Digo, cobraban 50 pesos. Cuando entra el ecotaxi, tú no, ya, güey, o sea. Eran primero taxis amarillos, ¿te acuerdas? Que eran los bochitos que le quitaban el asiento de adelante y ya te pones A mí, atrás. a mí me tocó ya el ecotaxi, el verde. Sí, es que ya después, Verde los con verdes blanco. ya solamente eran los Urus. Ya dejaron de ser los bochos porque pasó mucho que asaltaban o te secuestraban porque ya no te dejaban abrir la puerta, tú ibas Sí, atrás. sí, Y el sí. Suru pues tenías puerta atrás. Exactamente. Sí. Ahí te podías aventar. Si Y tenían- quiero entender también que por el tema de que retiraron el bocho, porque el ecotaxi era precisamente taxi porque no ecológico, contaminaba, es correcto. porque era como que te obligaba la empresa o el gobierno, quien fuera, te obligaba a comprar taxis o carros nuevos, güey. Ujú. Y el bocho ya eran carros ya correteados la mayoría. Exacto. Pero supone que el bocho, no sé si en el 90, 94, 95 desaparece. Lo dejan de hacer. Lo dejan de hacer, sí. Y, En Puebla. y aparte, era un carro que competía con el Chevy, con el Suru, que el Chevy y el Suru traen clima Ujú. o aire acondicionado para la gente que no es de aquí. Entonces, decías tú, si el bocho me cuesta 60 y el Suru 70,000 pesos, mejor compro un Suru, güey, porque trae clima. Y es más cómodo y 4 puertas. Y Claro. habla. Sí, sí, sí. Y desapareció el bocho. ahí de las- Y el taxímetro fue el plus porque ya era pues lo que iba recorrido. Fíjate, es bien raro porque tú veías las películas, hasta incluso las de Tintán, no sé qué rollo, viejas, y los taxis traían taxímetro. Sí. Y aquí en Monterrey no. No, no, no. No, ya empezaron a traer taxímetro en los 90s. Sí. Sí, porque como tú lo comentas, o sea, el sitio, el que era taxista, creo que vivía bien, ¿no? O sea, sí, porque cobraba lo que él quería. Sí. Y más si era urgente. Yo digo, alguna vez me acuerdo que tomé un taxi al aeropuerto desde mi casa y creo que eran 300 pesos. Lo que hoy cobran. Pero hoy el poder adquisitivo es diferente. Mm. 300 era una la nota, güey. Sí, ese era un Yo me lanón. acuerdo, compadre, que yo pagué un vuelo redondo Monterrey-Puebla en 700 pesos en la aerolínea Zaro. Entonces imagínate que me costaba casi lo mismo ir al aeropuerto en taxi que el pinche vuelo. Eso es lo que está bien cabrón. ¿Sí? Sí. Esos ¿Qué va a taxis de pasar, güey? aeropuerto. No, y sí está pasando, güey.